El cerebro, nuestro cerebro participa en todo lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Volvemos a la Universidad de Castilla-La Mancha para aprender más cómo es el aprendizaje de nuestro cerebro y volvemos a hablar con Tania Mondéjar, que es psicóloga en este departamento de la Universidad de Castilla-La Mancha, la UCLM. ¿Se puede aprender cómo aprendemos? Podemos decir, ¿no? Tania, buenos días. Sí, buenos días. Se puede aprender y se debe aprender, porque muchas veces estamos haciendo cosas dentro de este aprendizaje que podríamos hacer de forma más efectiva. Cosas me refiero, pues estamos estudiando, estamos aprendiendo cosas a nivel académico o de la experiencia en nuestro día a día y podemos aprenderlas de una forma más eficaz y más eficiente. No sé si es muy complejo intentar comprender qué pasa en nuestro cerebro a la hora para que aprendamos, ¿no? Sí, no, complejo no. A ver, nos podemos meter en muchos tecnicismos, pero básicamente que sepamos que hay pues, unas células, unas neuronas que están en nuestro cerebro, que hacen una plasticidad, bueno, que hacen una serie de procesos que entendemos por plasticidad, que lo que hacen es aprender a base de estímulos o de cómo gestionamos esos estímulos y hablar entre ellas. Hablar entre ellas, entonces cada vez que haya un aprendizaje o que hagan algo que ya hemos hecho antes, pues esas conexiones que van haciendo se van haciendo más sólidas, más fuertes y eso es lo que conocemos como aprender, ¿no? Esa plasticidad del cerebro de que una vez hago una cosa me cuesta un poquito, si la hago la segunda me cuesta un poquito menos, si la hago tercera menos, entonces son estas neuronas las que van haciendo este proceso. O sea, entre la disciplina, la rutina y la plasticidad. La plasticidad va primero siempre y luego ya metemos la rutina, la experiencia, el ejercicio, pues todo esto ayuda y además en el cerebro no solamente es una habilidad concreta la que aprende o estas neuronas, esta plasticidad, sino que interfieren o incluyen muchas otras habilidades, pues como puede ser el lenguaje, la comprensión, la atención, otras cosas que conocemos dentro de las actividades de las funciones ejecutivas, la planificación. Todo eso lo que ayuda es que estas conexiones pues sean más sólidas, más fuertes y que hagamos más en un momento dado, que partimos de lo justo, de lo básico. ¿Se puede estimular la plasticidad? Porque se habla mucho de que, no sé si es real, que de 0 a 3 años es donde hay más plasticidad y luego de 3 a 6 y luego ya cuéntanos. A ver, esto es lo de siempre, ¿no? Que siempre marcamos muchos hitos, ¿no? de evolutivos, de qué va pasando y cuándo va pasando y es verdad pues, que partimos de una base, pues, lo que se decía, hay doctores que decían el cerebro como una tabula rasa, ¿no? Al principio no sabemos nada, entre comillas esto muy bien, ¿vale? Y lo que hacemos es, a base de esta experiencia, de este aprendizaje, pues vamos aprendiendo cosas. Cuando somos muy chiquititos, pues es verdad que estamos como, esa plasticidad está como más efervescente, ¿no? Que sale más, ¿pero por qué? Porque no sabemos nada, entonces cualquier cosa que aprendamos, la aprendemos más rápido. Con el tiempo seguimos aprendiendo, lo que pasa es que no a lo mejor de esa forma tan óptima, pero siempre aprendemos a lo largo de los años. Pero no, bueno, siempre se ha hablado de que las neuronas se van perdiendo, aunque actualmente hubo estudios de que realmente no se pierden todas. Quiero decir, ¿el aprendizaje según cumplimos años es más complejo o no tiene por qué? En las primeras etapas es verdad que hay, pues lo que te decía, es como un pico más alto de ese aprendizaje y luego como que lo vamos manteniendo, no se pierde en ningún momento, pero como que nos cuesta más, porque estas neuronas como que cada vez están más cansadas. Hay un pico que decimos que sobre los 29-30 años es el pico más alto de aprendizaje desde que nacemos, ahí mantenemos un poco y luego cae en declive o no. Esto también tengo que decir que no es que vayamos perdiendo neuronas, sino que a lo mejor las ejercitamos menos y aprendemos menos cosas del exterior y tiramos más de la experiencia, por así decirlo. Intentamos que esta sesión psicológica sea muy práctica, entonces nos vamos a ir a nivel académico. ¿Cómo funciona el cerebro de una persona que está formándose y cómo se le puede ayudar? Vale, vemos el principio que es lo que hablábamos de cómo aprendemos per se, ¿no? Es decir, cómo aprendemos cualquier experiencia. Y tenemos, valga la redundancia, aprendemos por la experiencia, por cosas que hacemos o cuando queremos meter una información, unos contenidos extra, que sería más el aprendizaje académico, ¿no? Cuando tengo que aprender, memorizar, organizar material que viene del exterior y tengo que darle un poco salida o gestionarlo en mi cabeza para poder adaptarlo y utilizarlo después. Por ejemplo, una persona que dice voy a prepararme una oposición de Derecho y nunca ha estudiado Derecho. Son contenidos nuevos que tiene que introducir, ¿no? Hemos puesto un ejemplo un poco difícil, sí. Pero sí, a ver, lo que tenemos que hacer es que el cerebro lo que hace es que codifica la información que viene de fuera, o sea, la traduzco a cosas que mi cerebro entienda
la almaceno, la guardo y tengo que ser capaz de evocarla y de sacarla en algún momento dado cuando la necesite. Cuando aprendemos algo nuevo, pues lo primero que tengo que hacer es pues, esa estimulación, el captar, que aquí entramos con los sentidos, que captan esa información, la traducen, algo que el cerebro sepa, por ejemplo, un estímulo auditivo, o sea, un sonido, pues van las neuronas sensoriales, en este caso pues del oído, lo traducen a un lenguaje que yo sepa, que mi cerebro entienda, y ya digo, ah, vale, pues esto es un pitido que significa X. Pues cuando estamos aprendiendo en la hora del cole, necesitamos también traducir, en este caso la transmisión en lenguaje oral y escrita, traducir eso para que mi cerebro lo entienda, que eso es un error que cometemos también mucho, el estudiar cosas sin entenderlas, de memoria, que primero tenemos que entenderlo, que procesarlo bien, luego ser capaces de tenerlo ahí y guardarlo, para cuando yo quiera sacarlo, lo saco. Las oposiciones, normalmente, el ejemplo que has puesto, son a mucho tiempo, o sea, tú empiezas a estudiar a lo mejor un año, antes de que, bien, un año o más hay gente, antes de que tenga que ponerlo en el examen. Si lo estudio de forma de memorizar sin entender las cosas, va a ser muy difícil que luego lo pueda reproducir. Entonces tengo que, sobre todo, comprenderlo, y hay que hacer mucho énfasis en esto, en entender el contenido. Eso, tanto a nivel de oposición, un nivel muy alto, como a nivel de una primaria. A cualquier nivel. De hecho, en los pequeñitos, en los niños chiquititos, deberíamos primero saber que el canal de donde pasa la información está bien, o sea, lo hemos dicho algunas veces, a nivel de comprensión. O sea, tengo que cerciorarme que están entendiendo lo que yo le estoy diciendo, porque si no, no van a ser capaces de reproducirlo después, como hemos dicho. A niveles más mayores, cuando vamos creciendo, primaria, eso, bachillerato, tenemos que ser capaces de que todo lo que ven escrito, que entiendan, y saber nosotros que lo están entendiendo para que luego lo puedan ellos aprender, porque si no, lo memorizan en un momento dado, lo sacan en el examen, le preguntas el año que viene y ya no sé de qué me estás hablando. Entonces, lo primero es que la transmisión de esa información nos cercioremos que está llegando, y luego ayudarles a que ese almacenamiento, o sea, que lo podemos tener en la memoria a corto plazo, la memoria de trabajo, que es el primer almacén que tenemos, y luego pasarla a memoria a largo plazo. Podemos decir que hay trucos o algunos caminos más sencillos para aprender. Para aprender, lo que podemos hacer desde el lado de la docencia, ¿no?, de quien quiere transmitir esta docencia o no, quien quiera transmitir esa información, lo que tenemos que hacer es captar cuantos más sentidos cojamos, más fácil va a ser a la otra persona aprender este contenido, porque muchas veces simplemente con un estímulo visual pues puedo ser mejor o peor analizando estos datos, pero si te cojo el estímulo visual, el auditivo, te lo pongo en colores, te lo digo, te lo escribo, te hago un juego al respecto de esto, va a ser mucho mejor para que esa información entre. Y luego, una vez que está ahí, para memorizarla, las conocidas mnemotecnias, son técnicas que utilizamos para fijar esos contenidos de forma más fácil. Entonces, pues tenemos algunas, como la técnica de la cadena, de ir enlazando contenidos como en una cadena que me dé pie al siguiente contenido. Podemos hacer la técnica de los lugares, en cada lugar, de un lugar conocido, pues pongo información que yo sepa, y luego al evocar ese lugar, pues me viene esa información. Podemos contarnos una historia, te cuentas la lección o lo que tengas que estudiar, y te lo vas diciendo como si fuera una historia, un cuento. Entonces, a la hora luego del examen, pues lo tienes un poco más fácil. Bueno, pues yo creo que ya hemos aprendido un poco, nunca mejor dicho. Tania, pues seguirás contándonos más datos del cerebro, ¿algo que se nos olvida? Sí, que se me olvida decirte muy importante, que antes de aprender, muy importante es el tema de la motivación. Sin ganas no aprendemos. Y eso vale para todas las edades. Para todas las edades, en todos los momentos y con cualquier contenido. Si tú quieres aprender algo, lo primero es tener ganas y querer aprenderlo. ¿Y eso influye en la plasticidad también? Es que si no tenemos una cierta motivación, ya sea intrínseca o extrínseca, o sea, de tu parte, de que quiero aprenderlo porque me apetece o que lo necesito pues sería más difícil, porque al final tú estás descifrando letras, pero no estás metiendo ese contenido, no estás procesando esa información. Entonces, la motivación es la primera puerta de entrada para el aprendizaje, que no se nos tiene que olvidar, que tenemos que ponerla, ya sea de nuestra parte, que nos salga solo, o por alguna parte externa que nos ayude a captar esa motivación. Quizá nunca le habíamos dado toda la importancia que se merece. Sí. Gracias.